My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Los misterios pertenecen al Señor nuestro Dios, pero lo que Él decide revelarnos nos fue concedido para que vivamos según sus mandamientos y los transmitamos a nuestra descendencia para siempre. A menudo nos preguntamos acerca de los grandes dilemas de la vida. ¿Por qué la gente buena se enfrenta al sufrimiento? ¿Por qué Dios permite ciertos eventos? ¿Por qué algunas oraciones parecen quedar sin respuesta? La realidad es que no todas las respuestas están a nuestro alcance. Dios, en su infinita sabiduría, decidió mantener ocultos ciertos aspectos. Estos secretos le pertenecen solo a Él. Uno de los mayores misterios es la esencia divina misma. Las Escrituras nos revelan fragmentos sobre quién es Dios, su amor, santidad, justicia y poder. Sin embargo, su plenitud sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. El libro de Isaías 55, 8, 9 nos enseña que los pensamientos del Señor están por encima de los nuestros y sus caminos son superiores a los caminos humanos. Nuestra mente limitada nunca podrá abarcar completamente la grandeza de un Dios eterno que existe más allá del tiempo y el espacio, trascendiendo todas las barreras humanas. Incluso a Moisés, que tenía una relación íntima con Dios, no se le permitió contemplar la plenitud de su gloria. En Éxodo 33:20, el Señor dijo: «No podéis ver mi rostro, porque ningún ser humano puede verlo y vivir». Debemos reconocer que ciertos aspectos de la naturaleza divina se mantienen ocultos para nuestro propio bien. Nuestra condición pecaminosa y nuestras limitaciones humanas nos impiden soportar tal santidad y gloria. Por lo tanto, Dios nos revela solo lo que es necesario para que vivamos con fe y obediencia. Los caminos de Dios a menudo desafían nuestra lógica y razón. Nos preguntamos por qué algunas oraciones reciben respuesta mientras que otras parecen ser ignoradas. ¿Por qué interviene milagrosamente en determinadas situaciones y en otras parece distante? La verdad es que su plan es mucho más grande de lo que podemos ver en este momento. Un claro ejemplo de esto es la historia de Job. Era un hombre justo, pero enfrentó pérdidas inconmensurables. Le quitaron sus hijos, su salud y sus bienes materiales. En su angustia, clamó a Dios, preguntando en Job 13:24, «¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué me consideras tu enemigo?». Sin embargo, Dios nunca explicó directamente las razones del sufrimiento de Job. Lo que Job no sabía era que su dolor era parte de un propósito mucho mayor, incrustado en un plan celestial que no podía entender. Al final, Dios le restauró la vida y lo bendijo grandemente, pero nunca reveló todos los detalles detrás de su terrible experiencia. Del mismo modo, a menudo nos sentimos inseguros acerca de las razones de nuestro dolor y dificultades. Clamamos al Señor: ¿por qué estoy pasando por esto? Cuestionamos su silencio y sentimos que nuestra situación nunca se resolverá. Pero en estos momentos debemos recordar que los secretos pertenecen a Dios. Él tiene propósitos ocultos, siempre basados en su perfecta sabiduría y amor. Sé lo que es pasar por un periodo de gran sufrimiento, cuando el dolor es tan intenso que quita el sueño e invade todos los pensamientos. Situaciones tan desafiantes pueden hacernos dudar de todo lo que creíamos acerca de Dios. Incluso nos preguntamos si nos ha abandonado. Algunos de ustedes pueden estar exactamente en esa fase en este momento, sintiéndose heridos con el Señor. Puede que nunca lo expreses abiertamente, pero en el fondo hay un resentimiento, un sentimiento de traición por parte de aquel en quien más confiabas.
Sigues diciendo frases cristianas alentadoras como Dios tiene un plan o estoy confiando en Él. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place. For changes big and small. Loud or quiet. Find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit Shopify.com to upgrade your selling today. Pero dentro de ti, esas palabras se sienten vacías porque tu corazón está hecho pedazos. Oraste, ayunaste y pediste intercesión, pero nada cambió. Peor aún, es posible que la situación haya empeorado. Llega un punto en el que mantener la fe se vuelve doloroso. Te preguntas, ¿cuánto más puedo aguantar? Conozco este dolor porque yo también lo he vivido. Sé lo que es llevar una carga abrumadora de miedo, preocupación y tristeza. La angustia constante parece asfixiar, robándole toda paz y fuerza. Todo lo que quieres es que Dios intervenga y traiga alivio, pero en cambio, su silencio parece ensordecedor. La pregunta resuena, si Dios puede resolver esto, ¿por qué me permite seguir sufriendo? Hablo de esto porque conozco la experiencia de esperar respuestas que nunca llegan. Sé lo que es sentir que las oraciones golpean el techo y caen al suelo. Y aquí hay una verdad difícil. Algunas cosas simplemente no tienen sentido para nosotros. Dios no siempre nos da explicaciones, pero los misterios le pertenecen a Él. En nuestra vida buscamos desesperadamente respuestas a muchas situaciones, pero no siempre somos capaces de encontrarlas. Aún así, podemos tener esperanza. El final de la historia de Job fue glorioso. Imagínese si supiera desde el principio que Dios restauraría todo y le daría incluso más que antes. Todavía preguntaba, ¿por qué me tratas como a un enemigo? Pero Job no tuvo este privilegio. Sufrió sin saber el resultado. Como él, muchos de nosotros estamos en medio de nuestra historia, sin ver lo que Dios está preparando. Pero tú y yo conocemos el final de la historia de Job. Sabemos que Dios es fiel, que le restauró la vida y lo bendijo abundantemente. Este mismo Dios sigue siendo nuestro Señor hoy. Él no ha cambiado. Él sigue siendo un restaurador, un sanador y un redentor. Incluso convierte el llanto en baile. Incluso sin entenderlo todo, podemos confiar en Él. El Salmo 35 nos recuerda, por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Ahora, puede que estés en la parte más oscura de la noche, pero ya llega el amanecer. Tu dolor tiene fecha de caducidad. Hay un propósito, incluso si aún no lo ves. Agárrate fuerte, mantén la fe. Dios sigue a tu lado y no te ha olvidado. El gozo vendrá y verás su mano actuando de maneras sorprendentes. Confía en Él, porque en el momento oportuno, su propósito se revelará. Entonces el Señor le dijo a Satanás, está bien, todo lo que Él tiene ahora está en tus manos, pero no lo toques. Así, Satanás se retiró de la presencia del Altísimo. Un día, los hijos e hijas de Job estaban celebrando y disfrutando del vino en casa de su hermano mayor, cuando un mensajero se acercó a Job con malas noticias. Los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca, cuando un grupo de merodeadores atacó y se lo llevó todo. Mataron a espada a los sirvientes y solo yo logré escapar para decírtelo. Mientras este mensajero aún hablaba, llegó otro apresuradamente y dijo, cayó fuego del cielo y consumió las ovejas y los ciervos. Solo yo sobreviví para denunciarlo.
Mientras se pronunciaban estas palabras, otro mensajero llegó corriendo y anunció: 3 grupos de invasores caldeos atacaron por sorpresa, tomaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Solo yo escapé para decírtelo. Y finalmente, antes de que Job hubiera asimilado todas estas tragedias, llegó un cuarto mensajero con otra terrible noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa de su hermano mayor cuando un viento fuerte vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa y se derrumbó sobre ellos. Todos murieron. Soy el único que logró salir para avisarle. Ante estas calamidades, Job rasgó sus vestidos en señal de luto, se afeitó la cabeza y se postró en adoración, diciendo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás teme que los cristianos maduren en la fe. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades consecutivas, sentimos que Dios nos ha abandonado. Oramos, buscamos a Dios, pero el dolor parece persistir. En estos momentos surge la pregunta: ¿Dios me ha olvidado? Pero la verdad es que su amor por nosotros nunca flaquea, incluso cuando no podemos verlo. El mismo Dios que nos amó en los momentos de alegría, nos sigue amando en la adversidad. Job era un hombre descrito por el mismo Dios como recto y justo, pero vio su vida desmoronarse sin entender por qué. En medio de su sufrimiento gritó: ¿Por qué me escondes tu rostro? ¿Por qué me tratas como a un enemigo? Incluso un hombre tan fiel y temeroso de Dios se sintió confundido y abandonado. Si él pasó por esto, no es de extrañar que nosotros también podamos sentir lo mismo en nuestros momentos difíciles. Pero la verdad es que Dios nunca lo abandonó. Él no era el enemigo de Job. Job estaba en medio de una batalla espiritual invisible. Dios estaba permitiendo esas pruebas con un propósito mayor. Como está escrito en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Hay misterios en esta vida que Dios ha decidido no revelar. No siempre recibiremos las respuestas que buscamos. Job no estaba al tanto de la conversación que tuvo lugar en el cielo entre Dios y Satanás. No sabía que su sufrimiento era parte de un plan divino mucho mayor de lo que podía comprender. De la misma manera, muchas veces no entendemos por qué enfrentamos ciertas pruebas. Sin embargo, podemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Satanás, el acusador, fue quien diseñó la desgracia de Job, tratando de hacerle creer que Dios lo había abandonado. Hasta el día de hoy, el enemigo intenta hacernos creer que a Dios no le importamos, que nos está castigando o que nos ha olvidado. Pero estas son mentiras. El propósito de Satanás es alejarnos de Dios, haciéndonos sentir rechazados y amargados. Pero Jesús nos advirtió que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Él opera en la oscuridad, mientras que Dios opera en la verdad, el amor y la sabiduría. Incluso cuando sus planes están ocultos, Dios tiene un propósito mayor. Como nos enseña Isaías 55:8-9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve toda la historia de principio a fin, mientras que nuestra visión se limita al momento presente. Él ve cómo nuestras pruebas moldean nuestra fe y nuestro carácter y cómo impactan a quienes nos rodean. Lo que nos parece abandono es a menudo una preparación divina. Dios no nos castiga porque nos odia. En Romanos 8:31 leemos: Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Toda la Biblia está llena de ejemplos de Dios sosteniendo a su pueblo, incluso cuando no entendieron su plan.
José fue encarcelado injustamente por un crimen que no cometió, pero años después pudo decirles a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. En ese momento, José no sabía que Dios lo estaba preparando para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Asimismo, Job, después de mucho sufrimiento, vio la restauración y bendición de Dios más allá de lo que podría haber imaginado. Quizás ahora no entiendas por qué estás pasando por pruebas, pero Dios no nos pide que lo entendamos todo, sino que confiemos en Él. Como enseña Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios significa aceptar que hay propósitos y planes que aún no nos han sido revelados. Pero es suficiente lo que Él ya nos ha mostrado a través de su palabra. Él nos ama, está a nuestro lado, y obra en todas las cosas para nuestro bien. Incluso cuando Dios parece silencioso, no está ausente, su silencio puede tener un propósito mayor, como fortalecer nuestra dependencia de Él. Hebreos nos recuerda que Dios disciplina a quienes ama. Esto no significa que Él sea injusto, sino que nos moldea como un padre que enseña y corrige a su hijo para siempre. Las pruebas nos hacen madurar espiritualmente, incluso cuando parecen insoportables. Dios nunca está lejos. Él siempre está listo para consolarnos y guiarnos. Ahora déjame recordarte cómo Dios restauró a Job y cómo esta verdad puede aplicarse a tu vida. En Job 42, 10, 12 leemos: Después de que Job oró por sus amigos, el Señor restableció su fortuna y le dio el doble de lo que tenía antes. Todos sus hermanos y hermanas, y los que habían sido sus conocidos, vinieron y comieron con él en su casa. Lo consolaron y consolaron en todas las dificultades que el Señor le permitió enfrentar. Cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo los últimos años de la vida de Job más que los primeros. Él tuvo primero 4,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Este pasaje nos muestra que Dios no solo restauró a Job, sino que lo bendijo el doble. Su sufrimiento no fue en vano. Asimismo, crea que Dios tiene restauración y abundancia reservada para usted. Que el Señor te conceda bendiciones sin medida, así como lo hizo con Job. Que restaure tu salud, tu familia, tus finanzas y tu paz. Incluso en la tribulación, Él está preparando algo más grande para tu vida. Confía en Él.